¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hemos vuelto a estos programas que ya hacía como unas semanas que no había. Sabéis que hemos estado ahora con la entrevista del cáncer, pero ya estamos aquí. Y hoy además vamos a hablar de una historia de fracaso, que es mi historia, Paco, que no es la tuya, es la mía. Porque yo soy un dibujante frustrado. Yo siempre he querido dibujar, siempre he querido pintar y se me ha dado muy mal. Lo he intentado de muchas maneras y no hay manera, no. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Porque hoy tengo la suerte de que está conmigo Paco Coedo, que es dibujante, pintor, artista, voy a decir yo. Y vamos a hablar de todo eso, del mundo del arte, del mundo de la pintura, de cómo... sobre todo, mira, hay un tema que me interesa mucho, que es vivir del arte, Paco. Porque me ha pasado una cosa esta semana que lo voy a comentar, fíjate. Yo soy fotógrafo, no sé si tú lo sabes, la gente sí lo sabrá. Y he participado en este libro. Mira qué libro. Maravilloso, no sé si tú lo llegas a ver. Paraísos Slow. Es una guía de viajes poética, una guía de viajes de poesía. Estoy súper contento de haber participado en esto. Muy feliz. Pero pasa una cosa, Paco. Yo voy a dejar claro que no estoy enfadado, ¿eh? Ni esto es una crítica. De hecho, Paco, si tú me ves enfadado en algún momento, me dices, Ale, respira, ¿vale? Tú me dices eso. Esto es una reflexión, lo que voy a decir, ¿vale? Yo he participado con 5 fotos en este libro, ¿de acuerdo? Alguna como esta, por ejemplo, la voy a enseñar. Mira, de las salinas de Sierra de Yegua, de nuestro pueblo. Pues se ha puesto mi nombre en un total de 0 fotos. 0,0 como la cerveza. 0,0 como la cerveza sin alcohol. No solo yo. O sea, ningún fotógrafo de los que ha participado aquí se le ha puesto su nombre. Bueno, yo entiendo que esto es un tema de poesía, que no es un tema de fotos. Pero yo pienso, y esta es la reflexión que quiero hacer. Ya que esto es una cosa que se hace desde, desde los organismos públicos para apoyar a los pueblos, ¿no está un poco feo que no se apoya a la gente que está en el pueblo haciendo cosas? Porque yo, no sé si lo habéis pensado, pero yo lo voy a decir. No es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Ahora vamos a hablar con Paco también de vivir del arte y estoy seguro que lo primero que nos va a decir es que fácil no es. Y menos con cosas como esta. Yo lo vuelvo a decir, yo estoy muy contento de haber participado en esto, pero porque lo he hecho por mi pueblo, no porque obviamente yo no he cobrado nada de ahí. Bueno, se hacen cosas así. Esta gente que es Asociación Española de Innovación Social, gracias, ha creído que no hacía falta nombrar a los fotógrafos que también son artistas, ¿no? Que están participando en esto. Yo pienso distinto, yo sí lo voy a nombrar. Aparte de mí, que he participado en este libro, ha participado Luis Campos, que es un chaval de Sierra de Yegua también que tiene un talento tremendo y hace una foto que se te cae la cara al suelo. Y probablemente si el mundo no fuera como es y si no pasaran cosas como esta, este chaval estaría hoy viviendo de la fotografía. Pero bueno. Y aparte también ha participado, creo, Mari Quesada. Y digo creo porque como no han puesto su nombre. Y esto, fíjate, no era una crítica, pero esto sí va a ser crítica. Mari Quesada, que es una mujer que ha apoyado no solo a este pueblo, sino a la comarca entera a nivel cultural, haciendo un montón de cortometrajes y de fotografía, y le ha puesto imágenes a muchísimos eventos de aquí, de este pueblo y de la comarca entera. De verdad que no entiendo cómo no se la ha reconocido en su trabajo. Viviendo en una zona rural que es muy difícil salir adelante a nivel artístico, y más siendo mujer, que es más difícil todavía. Pero bueno, yo he dejado aquí esta reflexión para que pensemos. Y como vamos a hablar también de vivir del arte, pues mira. Así que ya me calmo un poco. Paco, ¿cómo estás? Que hoy he hablado mucho en la presentación. ¿Cómo te encuentras? Paco, tú eres pintor, dibujante. ¿Tú te consideras artista? No, No te consideras artista. no me considero artista porque creo que un artista es el que vive de su arte, de lo que crea. Y en estos momentos, ni hasta ahora yo nunca he vivido de lo que creo. Realmente vivo de los cursos que doy de pintura. ¿Vale? Entonces, desde ese aspecto, desde ese punto de vista, no me considero artista. También habría que definir qué es un artista y qué no es un artista. Porque tú desde siempre has tenido claro que querías ser artista. O que, bueno, pues tú has dicho que no eres artista, que querías dedicarte al mundo del dibujo y al mundo de la pintura. A mí siempre me ha gustado, eso es cierto. Siempre has dibujado. No exactamente, bueno, sí, siempre me ha gustado el dibujo. En el colegio siempre estaba haciendo dibujitos en los libros, en las márgenes de los Vale, vale, libros, en vale. los novelos. Pero realmente yo nunca me planteé ser artista, en parte porque donde yo vivía, en
el entorno en el que yo vivía, eso era algo, unos mundos totalmente desconocidos. Te puede gustar algo, pero si lo ves que es de otros mundos, de otras vidas, que es algo totalmente ajeno a los medios en los que te mueves, realmente Claro, claro. plantearte el ser eso y además el entorno tuyo te lleva a otra vida, a unos trabajos para vivir, a trabajar, a trabajar. Tú lo que tienes que hacer es trabajar. Vamos, yo eso, digo trabajar, perdón, estudiar para después tener un trabajo. Yo eso lo he oído todo a lo largo de mi vida de estudiante. Y si no hay nada que vislumbres de ese mundo, pues es algo que ni te planteas. Por lo menos yo ni me lo planteaba. Claro, Hasta... Sí. porque yo entiendo que... Uy, es que se escucha mucho mi voz. ¿Le puedes quitar voz al ordenador, Paco, un poquito? Espérate, a ver cómo... Otra cosa es que sepa yo Porque cómo se yo, hace. claro, antes estaba diciendo, se escucha hay gente hablando y era yo. Es que no sé cómo se hace. ¿No te has dado Eh, cuenta de que yo estas cosas bueno, no no te tengo ni... preocupes. Intento yo hablar un poquito más bajo y, y ya está. Te decía, Paco, lo Y difícil, obviamente, si te alejas un poquillo más del micro, claro, lo que pasa es que yo también quiero que la gente me pueda escuchar. Así, ¿no? Así está bien. Ponte sí. bien la cámara tú, Paco, que se te vea a ti bien. Que se te ve así asomadillo. Te decía, Paco, que obviamente es un mundo difícil, ¿verdad? Porque cuando tú no conoces a nadie que trabaje de eso, no conoces a quién dirigirte para que te enseñe, es un poco complicado, ¿no? Pero quiero saber, nos vamos a adelantar un poquito a la historia, pero en el momento en el que tú le comentas a tu familia o a tu entorno, como tú has dicho, que tú te quieres dedicar a esto del arte, ¿cómo se toma? O sea, ¿tú te sentiste apoyado o no? Yo cuando lo hice fue ya con bastante edad. Tenía 35 años y decidí estudiar. En principio la idea que yo me planteé era la de estudiar. Yo empecé a trabajar porque tenía un hijo, tenía una familia, entonces había que pagar un piso, había que... Claro. como las cosas cotidianas de la vida ordinaria. Eh, hay que vivir y para vivir hay que trabajar. Y en esos momentos yo vivía en Bilbao y la situación en Bilbao era tremendamente difícil. La época del desmantelamiento industrial de los años 80 y 90, que encontrar un trabajo era totalmente imposible. Todos los días cerraban fábricas con centenares o miles de obreros. Y era literalmente, vamos, las crisis que ha habido después en España, incluso esta del 2007-2008, comparado con la situación que se vivía en ese momento en Bilbao, pues para mí era como jauja, porque aquello es que Bueno, era tremendo. Además, el ambiente, la situación del País Vasco, el tema del terrorismo, de ETA, la droga, había una cantidad de drogas, bueno, allí se movía la droga, murió miles de personas, miles de y no te chicos juzgo. murieron allí por la droga. Y la situación era muy difícil. Entonces yo tenía que trabajar para vivir. Empecé a trabajar más que nada lo que había por allí, los restos que quedaban de la industria. Después encontré un trabajo con una serie de actividades que eran para trabajar con niños, de espectáculos, y en eso estuve trabajando hasta no hace demasiado, hasta que me vine prácticamente aquí a Andalucía hace 20 años. Y como te decía, llegó un momento en que vi que aquello era pasarse la vida trabajando en unos trabajos que para mí no me mataban. Entonces pensé en estudiar. Y pensé en estudiar, hice el acceso a mayores de 25 a la universidad y a los 35 años más o menos creo que fue, me metí en Bellas Artes. Paco, tengo una pregunta. Tú estudiaste Bellas Artes. ¿A ti la universidad, lo que es la carrera de Bellas Artes, te sirvió de verdad para aprender a ser artista o a ser dibujante? Tú me has dicho que no eres artista, para ser dibujante. Porque vivimos ahora en un mundo en el que mucha gente aprende con YouTube o viendo tutoriales o haciendo cursos online. Entonces,
me pregunto si la universidad de verdad es necesaria a la hora de formar a un artista. La universidad forma al artista en el concepto que hay hoy en día de arte. Es esa idea de que cualquier cosa puede ser arte siempre que esté acreditada y ratificada por algún experto en arte. No sirve para el modo tradicional que entendíamos el arte. O sea, sé, aprender a dibujar en el sentido de aprender a dibujar como hemos hecho siempre. Para mí fue una tremenda decepción cuando empecé a estudiar porque yo quería aprender a pintar y no te dejaban. Literalmente, casi como que te despreciaban. Yo llegué a tener discusiones con profesores por este tema y uno de ellos, que era además el especialista, bueno, el que daba la especialidad de pintura, llegó a decirme que lo que yo pretendía estaba superado desde hacía 500 años. Claro, yo le dije que a mí no me servía que estuviera superado hace 500 años si yo no lo tenía superado. Yo consideraba que el desarrollar la idea, que es a lo que te enseñan en la universidad, a desarrollar las ideas, está muy bien, pero si no tienes una base práctica sobre la que después plasmar esas ideas, no sirven de mucho las ideas, porque ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Le encargas a alguien que te haga después tu idea? La persona que te vaya a hacer tu idea jamás va a entender la idea que tú quieres plasmar. Entonces yo considero que es efectivamente muy importante las ideas, no ceñirse a la representación como modo de copia simplemente, pero que también tiene que haber un sustento práctico detrás que permita llevar a la práctica realizar esas ideas. Y eso es lo que en la universidad, al menos especifico que es en la de allí porque no he conocido otras, Claro. no enseñaba. Vale, pues ahora tengo yo otra pregunta que viene a raíz de esta. Yo, como he dicho en la presentación, yo siempre he querido aprender a dibujar y nunca he pasado de dibujar a una persona con los pelos de pincho y con palito de brazo. Tú a mí me recomendarías, si yo dijera, oye, yo quiero dibujar y quiero ser dibujante, ¿tú me recomendarías que yo entrara a la universidad? Yo no te podría decir ni que sí ni que no. Quizá en otras universidades la enseñanza sea diferente, no lo sé. Pero lo que te comentaba antes de que lo que es la práctica del dibujo en la pintura en el sentido tradicional, en la que he estado yo, no la daba. No existía. No existía. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en la clase de dibujo de anatomía, que había un modelo, todos los días que íbamos estaba ese modelo, u otro modelo, había dos otros modelos que se alternaban. La profesora que daba esa asignatura apareció el último mes, no sé, algo estaba haciendo por ahí que no aparecía, le mandaba al modelo que tocaba unas notas con las poses que tenía que hacer. Entonces nosotros nos poníamos allí, los alumnos, con el caballete a dibujar el modelo, pero sin ningún tipo de indicación, nada, de nada. Un día que estaba al lado de la tarima donde estaba subido el modelo, le debí de dar tanta pena de lo que estaba haciendo que el modelo me indicó que el pie que apoyaba en el suelo tenía que estar en línea con el centro del cuello, porque si no la figura se caía. Y eso es la única indicación que me dieron en las clases de dibujo de anatomía, La única indicación te la dio el modelo. que fue el modelo. La profesora apareció los últimos días de clase para evaluar los ejercicios y a mí me dijo, mira, te voy a probar, pero que sepas que no sabes estudiar, que no sabes pintar, perdón, que no sabes dibujar. Y yo lo que le dije fue que para eso estaba allí, que se supiera dibujar, no iba a estar allí perdiendo el tiempo
con todas las cosas que tenía que hacer. Te hago otra pregunta, Paco. Yo es que creo, bueno, una reflexión, ¿eh? Tú sabes que reflexiono mucho. Es una reflexión. Es que yo creo que el tema de la universidad, no sé cómo era en tu época, pero en mi época muchas veces el tema de estudiar es más bien el tú tener el título de lo que sea, ¿sabes? Mm, Yo, por ejemplo, estudié audiovisuales, entonces a mí me decía, es que si tú estudias medicina, eres médico. Si tú estudias derecho, sales y eres abogado, tienes tu profesión. Pero si tú estudias, por ejemplo, comunicación audiovisual, como era mi caso, ¿qué eres? No eres comunicador audiovisual. Si tú estudias Bellas Artes, no eres artista. Eres licenciado en lo que sea. Y ahora viene tu trabajo de ser capaz de desarrollar una profesión a raíz de tu estudio. ujú. Entonces, claro, el hecho de estudiar Bellas Artes sí te sirve, pero lo que tú decías, no para saber dibujar, sino para tú tener tu currículum y decir, oye, yo soy licenciado en Bellas Artes y ahora tengo acceso a ser profesor, a hacer esto, a hacer lo otro. No sé, ¿qué piensas tú de eso? Eh, la pregunta era de que si el hecho de licenciarte en Bellas Artes ya automáticamente Claro, se supone que eres artista bueno, la o... pregunta es si no es más útil, si una persona quiere dibujar y en realidad lo único que quiere dibujar es dibujar y no tiene más pretensiones que eso, en realidad para esa persona es más útil hacer un curso por internet o ir a tus clases, por ejemplo, y aprender a dibujar. Quizás sí, quizás sea más útil solo para eso, pero sí es verdad que el paso por la universidad te empapa de más cosas. Te aprende, te enseña a... Yo para lo que más me sirvió fue para abrir la mente. Bueno, después, claro, están las clases teóricas, que te aprendes a ver el mundo del arte, la historia del arte, que una persona por sus medios es difícil de que eso lo llegue a hacer. Está también el contacto con los otros alumnos, que también aporta, enriquece. Estrictamente para aprender a pintar y a dibujar en este momento, yo no creo que las facultades de Bellas Artes sean especialmente indicadas para ello. Te preparan como artista, pero como el artista que se espera hoy que sea, el que se ve en las grandes ferias de arte, el que se ve en Arco, el que hace las instalaciones que nadie entiende. Para eso sí, enseña, bueno, en todos los trabajos, en cada trabajo había que desarrollarlo teóricamente, había que hacer unos trabajos teóricos para sustentar todo lo que se hacía, que eso sí enriquece. Ahora, para aprender a dibujar y a estudiar, creo que aprender a dibujar y a pintar creo que no es lo más indicado, en el sentido tradicional. Tengo aquí una noticia que salió hace una semana que dice, un artista italiano vende una estatua invisible por 15.000 euros. Yo tengo que decir que no es que sea invisible porque es transparente, pero si la toca está. Es que es invisible y es impalpable, inolora, incolora. Esto es eso, ¿no? Al final, bueno, él viene con un certificado de garantía, es decir, tú no compras nada. Y sí que el artista dijo que medía, es que me ha resultado interesante que diga las medidas. Medía 150 centímetros por 150 centímetros, es decir, 1,5 metros por 1,5 metros. La obra se llama Io sono, en italiano, yo soy. La pregunta viene clara. ¿Tú qué opinas de este tipo de arte? Porque vender una cosa que en realidad no existe y venderla por 15.000 euros. Yo quiero saber tu opinión y quiero que después tú me la expliques si la entiendes, porque yo no la entiendo. En principio, algo vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ella. Vale. Entonces, si alguien ha pagado 15.000 euros por un poco de aire, será que lo vale. Bueno, De hecho, creo que este autor no es la primera obra. Hablamos de obra, siempre que hablemos de obra lo vamos a poner entre comillas. Eh, Creo que no es la primera obra que vendía así, aire, de un espacio que no existe, un espacio que acotas, no sabemos si ese espacio está cercado por una valla o es una tarima, o simplemente es un espacio imaginario ahí en una sala, no lo sabemos. Yo leí la noticia, pero no recuerdo
exactamente como era. Si alguien ha pagado 15.000 euros por ello, pues será porque quien lo ha pagado considera que lo vale. Pero tú entiendes el arte moderno. Pero tú entiendes el arte moderno, Paco. Al estar allí en la universidad, pues bueno, entiendes un poco, entiendes que es un mercado que necesita renovarse, que necesita meter a nuevos artistas. Por decirlo de alguna manera, es como las discográficas. Una discográfica tiene que renovar los artistas, si no, las personas de calle no compran discos. Una editorial tiene que renovar los autores, si no, no se venden libros. Habrá unas estrellas dentro del mundo discográfico, como dentro del mundo literario, que venden libros siempre, pero después hay que renovar el plantel. Y en el mundo del arte pictórico, pues es exactamente lo mismo. Hay unas corporaciones, hay unos señores que son los que manejan el mercado y estos señores pues alzan o hunden a los artistas según sus intereses económicos. Yo sinceramente, Paco, no pensaba que funcionara tan así, ¿eh? Al nivel de que hay personas que deciden, oye, esto va a ser arte y va a valer tanto y esto no va a valer tanto. Yo creía más bien que era, o sea, es que muchas veces, ¿sabes lo que pienso? Que el arte es como extravagante muchas veces. Cuando yo veo, digo, madre mía, digo, parece que se están peleando los artistas estos nuevos y modernos, se están peleando por hacer la cosa más loca y la cosa más, no sé, no sé si para salir en las noticias, no sé si para salir en los periódicos, pero creo que muchas veces es lo que buscan. Y en realidad es lo que decimos, a lo mejor un artista ahora lo que tiene que hacer es encadenar varias obras así más o menos mediáticas y más o menos que tengan una repercusión para llegar a valer ese dinero, para llegar al final a que tu nombre, a que el poner tu nombre, en firmarlo con tu nombre, valga 15.000 euros. No sé qué piensas tú de esto. Es un mercado y los mercados se mueven por dinero. Es el mercado, amigo, ¿no? O sea, tenemos la idea del arte como algo elevado, como algo que ennoblece, como algo que enseña, como algo que desde las vanguardias, como algo que tenía que ser la vanguardia de los humanos para ayudarles a alcanzar otras fronteras, para enseñarles. Pero la realidad es que el mercado del arte es un mercado como cualquier otro. Y como cualquier otro mercado, pues lo maneja quien lo maneja. Y hay dinero, hay mucho dinero. Cuanto más dinero hay, más intereses hay por medio. Eh, la realidad es la realidad. Las ferias de arte, las grandes ferias de arte internacionales, Kassel, Venecia, la Bienal de Venecia, vamos, Miami, mueven cantidades ingentes de dinero. Y cuando hay mucho dinero, hay muchos intereses. Cuando hay muchos intereses, hay muchas personas que tratan de apropiarse de ello y de manejarlo según sus intereses personales. Otra cosa es el arte a nivel de calle, el arte a nivel que nos movemos nosotros. Pero el arte, lo que se entiende hoy, el mundo del arte, yo, por lo que entiendo, por lo que he leído y por lo que he aprendido, es eso, un mercado. Entonces necesita renovarse, necesita ensalzar estrellas y cuando dejan de ser productivas, pues se las deje caer en oro. Has sacado el tema del arte de calle, ¿no? El arte más... que no es tan estrellato, ¿no? ¿Qué precios se mueven ahí? ¿Cuánto puede valer un cuadro? Yo lo pregunto por curiosidad. ¿Cuánto puede valer un cuadro? ¿Se mueve mucho dinero? ¿No se mueve mucho dinero? ¿Cómo funciona el mundo ese también? Porque imagino que a ti no habrá grandes empresarios ni grandes mecenas que te paguen por una exposición. No, normalmente me cuesta a mí el dinero. Claro. Cuesta porque hay que marcar los cuadros, marcar cuesta mucho dinero, hay que moverse, hay que dedicarle el tiempo. Hacer una exposición realmente no es rentable.
punto de vista económico. Hay que hacerlas porque de alguna forma hay que sacar del estudio la obra, pero económicamente no es nada. Los precios de los cuadros son irrisorios. Hombre, Yo personalmente, si tuviera que vivir con los cuadros que vendo, estaría viviendo debajo de un puente hace ya muchísimos años. es que yo creo que el arte muchas veces es pasar hambre, en realidad. Yo no quiero que tú te sientas ofendido con esto, pero mucha gente, y es una cosa que se dice, que cuando uno quiere ser artista, y muchas veces se dice, ah, este tiene muchos pajaritos en la cabeza, este se va a morir de hambre, este... Entonces, joder, tiene que ser difícil, ¿eh? Es muy complejo, es muy difícil, sí. Es muy difícil porque si no tienes unas rentas que te permitan vivir, si no has nacido o no conoces el entorno, los humanos funcionamos mucho por lo que habitualmente se dice enchufes, enchufismo, que a veces tampoco es enchufismo, sino simplemente que yo conozco a tal persona que le veo que tiene cualidades y pues bueno, yo si soy pintor y trabajo con una galería, pues le hablo al galerista de esta persona. O hablando con otras personas, pues te aportan ideas, te dan ideas. En mi caso, jamás he tenido ninguna relación, ni mi familia, ni mis amigos, ni nadie de nadie ha tenido ninguna relación nunca con el mundo del arte. Entonces yo todo lo que he hecho ha sido a base de errores, de probar cosas, equivocarme, así no, vamos a intentarlo de otra forma. Eh, Me he equivocado muchísimo, de hecho sigo en la situación en la que estoy, hablamos de la situación de es no vivir de los cuadros que hago, sean o no sean buenos, que merezcan la pena o no, eso es otra cuestión. Pero el tener que trabajar para vivir, en este caso yo vivo de los cursos de pintura, como comentaba. Después, el dedicarle tiempo a producir obra. Tener que buscarte la vida para intentar después que esa obra te dé unos rendimientos. Es insufrible. Claro. Es decepción tras decepción. Es plantearte el abandonar. En mi caso no, porque hubo un momento en que decidí de que no, de que yo me iba a dedicar a ello. Pasara lo que pasara, ya había solucionado mis deudas con la vida, no digámoslo así, sino que había solucionado mis obligaciones con la vida, no había nadie que dependiera de mí y en ese momento decidí dedicarme a lo que había estudiado. Y lo evalué y sabiendo los riesgos que tenía decidí dedicarme a ello, pasara lo que pasara. Entonces yo no voy a abandonar porque he decidido qué es lo que voy a hacer en la vida. Pero sí, ciertamente, cualquier otra persona que no lo tenga tan claro, y de hecho creo que la mayoría de las personas que piensan en ser artistas, dedicamos en la rama esta de las bellas artes, de pintura, dibujo y escultura, que como las decepciones son tan grandes y tan continuas, que acaban abandonando. La inmensa mayoría acaban abandonando y después les surge un trabajillo que les permita vivir, pues dicen, bueno, ¿y yo para qué voy a dedicar toda mi vida? ¿Para qué voy a dedicar tantos esfuerzos para algo que es una utopía? Que al cabo de los años puede ser o puede no ser. Y hay muchas más posibilidades de que no sea que de que sea. Entonces es muy complejo, muy complejo. No sé si tú escuchaste, Paco, en la presentación que hice antes, que hablé del libro este en el que había participado, el libro de poesía y fotografía. No sé si lo pudiste escuchar. Sí, sí, lo escuché, sí. Eh, yo no sé si lo dije en ese momento. Yo no vivo del arte, no considero que vivo del arte. Yo hago fotos en eventos y donde me llaman y donde puedo. Y las cobro. Pero sí me da mucha rabia el conocer que hay personas que tienen de verdad talento para eso y que no se le está reconociendo. Por lo que sea, porque luego
yo sí que estoy más metido en el mundo de redes y eso, y luego a todos nos gusta ver una foto que digamos, mira qué bonito mi pueblo, mira qué bonito la sierra, el campo, pero es que esa foto tiene un trabajo detrás, por ejemplo. Y Sí, recuerdo lo que comentaste al sí, principio de y que muchas veces, además, claro, sí, lidio con personas que digo, ostras, digo, esta persona con el talento que tiene debería estar poder trabajando de esto y además a la gente le gusta lo que hace. Pero se decantan mm, por estudiar otras cosas que obviamente pues por lo menos le va a dar un plato de comida, por así decirlo. mira, recuerdo lo que dijiste antes, efectivamente, del libro, de que además no había aparecido tu nombre en los créditos de las No, imágenes, ni el mío ni el cosa tuyo. que no está bien porque efectivamente deben aparecer los nombres de las personas que donan fotos, aunque sea donada, aunque no se haya coronado por ella, aunque sea un regalo, pero deben aparecer los nombres de los autores. Aunque sea un aficionado que ha hecho su foto con un teléfono móvil que pasaba por allí, hizo la foto y la entregó para ese libro, deben aparecer los créditos de los autores. Lo de vivir del arte en este país, voy a hacer por extensión al país, eh, es incluso más difícil que en otros países de Europa. Tenemos la cultura que tenemos. Simplemente hay que cualquier persona que vea los presupuestos que tiene un ayuntamiento o una diputación, o la Junta, o el gobierno central, pero bueno, a nivel más de aquí, ver los presupuestos que hay en las poblaciones dedicados a cultura y ver los presupuestos que hay dedicados a festejos, y nos da una idea ya de la consideración que se tiene a la cultura en este país nuestro. Yo, en el único lugar que vendí cuadros varios en exposiciones, fue hace unos años, vivía en Coín por entonces, hice una serie de exposiciones en un local que había en Álora. Era un restaurante y después tenía una sala de exposiciones muy bien acondicionada. Era de un sueco y allí se reunía la comunidad extranjera que había en Álora, que era bastante numerosa. Hice varias exposiciones y en todas vendí varios cuadros, tres, cuatro, cinco, pero porque eran de esas nacionalidades. Y recuerdo que me comentó el hombre que en los países nórdicos era impensable que una persona para decorar su casa que se fuera, como aquí a los chinos, a comprar láminas, para poner unos cuadros en su casa. Que eso era algo impensable. Que si alguien quería colgar algo de las paredes, que compraba cuadros, de acuerdo a sus posibilidades económicas, pero que se iban a galerías o compraban cuadros a los autores. O sea, era impensable decorar con láminas como aquí. Te voy un poquillo al tema de la cultura que hay en cada sociedad. Y en la nuestra lo de comprar cuadros incluso está mal visto. A mí hay personas que me han comprado cuadros y que me pidieron que no lo dijera, que no lo comentara, porque por el qué dirán, hoy que se ha gastado 200, 300 o 500 euros en un cuadro. ¿Será que le sobra el dinero? Pero no obstante, gastarse 300 euros en una cena, que después cuando sales del restaurante la cena ya se ha evaporado, o gastarte 500 euros en un bolso de la marca que sea, fabricada en China por trabajadores, no vamos a decir en semi-esclavitud, pero en unas condiciones míseras de trabajo, nadie, incluso parece bien, mira, me he comprado este bolso de la marca tal y vale 500 euros. Y dice, uy, pues qué bien que puede comprarlo. Pero si te gastas ese dinero en un cuadro, todo el mundo te dirá, pues será que le sobra el dinero. ¿Qué necesidad tiene de gastarse ese dinero mismo? Ahora mismo, ¿cuál es tu manera de vender cuadros? ¿Solo exposiciones? ¿Tienes, vendes, no sé, a lo mejor por Facebook pones la foto y dices, mira, se vende? Pues mira, el Facebook lo tengo desde hace años, pero jamás lo había utilizado. Y a raíz de la exposición que hice aquí en el ayuntamiento hace unos 15 días,
pues subí cosas al filo. Cosas de los retratos, de la exposición de los retratos que hice y algunos cuadros que tengo, de los cuadros que tengo también puse algunas imágenes por si alguien quería ver algo más para que tuviera esa posibilidad. Pero realmente nunca había utilizado las redes sociales. Los cuadros que he vendido han sido, sobre todo, sí, alguno en alguna exposición de las que he hecho, pero alguna vez han ido a mi casa gente que me conoce a ver y a coger alguno. Muy esporádico, vamos, eso es tremendamente raro que eso suceda. Después he tenido en una galería en Málaga hace algún tiempo cuadros, no expuestos, sino los tenían en la trastienda para enseñarlos, de cara a ver la aceptación que tenía. Estuvo un tiempo, algunos se vendieron y cuando lo recogí me comentó de que más adelante le mandara más imágenes para seleccionar y volver a que le llevara algo. Y la verdad es que se me pasó el tiempo porque quería mejorar, quería desarrollar ideas y nunca veía el momento de volver a mandarle imágenes a este lugar. Y de eso puede hacer como 6 o 7 años y se me ha ido pasando el tiempo y no le he vuelto a mandar las imágenes. Quiero hacerlo, pero no acabo de ver el momento. Siempre da la impresión de que lo que hay no es lo suficientemente bueno. Entonces dice, pues voy a intentar desarrollar esta idea a ver si sale mejor. ¿En cómo te inspira para hacer, decir, no sé, ahora voy a hacer un cuadro de esto, voy a hacer un retrato de esta forma? ¿De qué manera es tu trabajo, más o menos tu día a día a nivel ya de crear? Lo que me inspira es la realidad que me rodea. En principio las ideas las extraigo de la realidad que tengo alrededor. Paisajes, estructuras urbanas, y después es sobre una idea ir desarrollando. Y decir, bueno, y si esto lo hago con otros colores, si hago otra composición, haces y aparte, cuando estás haciendo se van ocurriendo nuevas ideas. Dice, bueno, y si lo hago de esta otra forma, a ver cómo va a quedar. Porque el trabajo, el óleo sobre todo, vamos, la práctica totalidad de la producción es óleo. Los cuadros tienen un problema, que cuando corriges algo, ya lo anterior queda tapado y no recuerdas muy bien cómo era. Entonces, a medida que se van corrigiendo cosas del cuadro, va cambiando y la idea original, lo normal es que se pierda. Yo tengo docenas y docenas de cuadros que los he dejado en un momento dado para que no se perdiera esa idea. Y he empezado otros con una idea similar para desarrollar la idea anterior y el que he dejado ahí, que no se me perdiera para, si el otro no iba por la dirección adecuada, poder retomar. No, cualquier persona que vea mi casa verá las paredes, los armarios, todo lleno de cuadros, la mayoría a medio hacer, principalmente por esa cuestión. Para que eso que hay plasmado en ese momento, cuando evoluciona la obra, no se pierda. Después también hay otros muchos, cantidad de ellos, de que llega un momento en que dices, pues bueno, ¿qué estoy haciendo? Si esto no vale nada, esto no lleva a ningún sitio. Entonces dices, bueno, lo voy a dejar ahí, me voy a poner con otra cosa y si a ver si en un momento dado más adelante me surge una idea para esto encauzarlo mejor. Y básicamente en mi caso la vorágine creadora va por esos derroteros. Milan Kundera, en esa gran obra La insoportable levedad del ser, dice en un momento dado que un cuadro realmente no llega a ser más que un boceto para el siguiente cuadro. Y estoy totalmente de acuerdo, porque siempre es una evolución sobre lo anterior. Yo personalmente no cojo un lienzo, eh, siempre eso sí, con una imagen preconcebida, con una idea de lo que iba a ser, me pongo con la idea de voy a pintar un cuadro bonito. No, para nada.
Yo me lo planteo desde la idea, desde la perspectiva de voy a intentar plasmar esta idea, voy a desarrollar esta idea a ver lo que sale. Sale más veces fracasos que éxitos, pero es parte de la dinámica, es parte del proceso. ¿Cómo son tus clases de pintura o de dibujo? Mira, tenemos un curso aquí en Sierra Yeguas, que llevamos como 17 años con él, por lo menos. Yo llevo 20 años aquí en Andalucía y creo que fue como a los 2 años o 3 años de venirme aquí cuando empezamos con ese curso. Lo damos en un local que tiene la Asociación Amigas de la Pintura en los bajos del centro de salud. Y yo voy los martes por la tarde, de 4 a 8, de 4:30 a 8:30 en verano. Bueno, en verano hablamos, no en los meses de verano, sino en la época de más calor. En invierno de 4 a 8 y el resto del tiempo de 4:30 a 8:30. Y ellas, hablo de ellas porque, excepto un hombre, todas las demás son alumnas. Ellas suelen ir casi todos los días, hay allí personas, o sea, ellas van por su cuenta, se ponen, pintan, se ayudan entre ellas, se comentan. Y yo voy los martes, les resuelvo los problemas que ellas nos han podido resolver, les oriento, les digo, intento que aprendan realmente pintura, intento que se involucre, que no sea, la idea no sea solo pintar un cuadro para ponerlo en el salón y que quede muy bonito, sino ir un poquillo más allá. Muchas veces les he dado clases teóricas, llevábamos un proyector de aquí del ayuntamiento y les hablaba pues, de cosas de la pintura, de las épocas de la pintura, de autores. Y, ay, perdón. Y bueno, la idea es esa, de que no fuera simplemente un curso de que vamos allí a pintar un cuadro bonito para cobrarlo. Que ir un poquillo más allá. Yo doy también, perdón, lo digo porque con la pandemia se han suspendido cursos en Campillos y en Fuentepiedra, que desde que empezó la pandemia pues se han suspendido y esperemos retomarlos después del verano. Espero. ¿Tú crees que una persona que no sepa nada, 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 nada de dibujar, como en mi caso, ¿de verdad tú crees que se puede aprender a dibujar? Porque a mí me han dicho, sí, Ale, se puede, pero mi experiencia me dice que no se puede. Cualquier persona puede aprender a conducir, Hombre, sí, claro. cualquier persona puede aprender a hacer muebles, cualquier persona puede aprender a leer, cualquier persona puede aprender a pintar y a dibujar. Eso sí, siempre siguiendo unas pautas, empezando desde algo básico y irlo haciendo más complejo a medida que se va aprendiendo. El error generalmente en el mundo de la pintura es que se suele empezar pintando. Y como todo el mundo quiere llegar a un curso de pintura y empezar pintando, pues de ahí vienen los fracasos. La pintura es muy complejo porque requiere una cantidad de habilidades y de coordinar elementos para cada pincelada debe ser diferente a la anterior y a la posterior. La cantidad de pigmento debe ser diferente en una y en otra. La forma de darla. Al ser tan compleja, como no haya unos conocimientos previos, indudablemente sale un churro. Entonces la persona que le sale un churro dice, es que yo no sé pintar, yo no valgo para pintar. No es que no se sepa pintar o no se valga para pintar, es que no se ha aprendido a pintar. Eh, si se aprende poco a poco, no tan poco a poco como se debería, pero bueno, por lo menos empezar por una base e ir haciéndolo más complejo, cualquier persona puede aprender a pintar, cualquiera. Cierto que después
habrá personas que lleguen a unos niveles, que lo desarrollen más, que lo hagan mejor, y habrá otras personas que se queden más atrás, que no lleguen a ello. Pero aprender a pintar se puede aprender a pintar. Eh, por ejemplo, si una persona no sabe leer ni escribir y se va a un curso de escribir libros, nadie se le ocurriría llegar allí y decir, bueno, que yo quiero escribir un libro. Vale, pero primero tienes que aprender a leer y a escribir. No, 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 yo quiero escribir un libro. Pero mira, es que si no sabes, si no conoces las letras, no puedes escribir. Dice, sí, tú eres el profesor, tú me vas diciendo. Y yo voy haciendo las letras como tú me vas diciendo. Eso es inconcebible, a nadie se le ocurriría. Pero en la pintura, curiosamente, sí sucede. Hay la idea, la noción de que para pintar lo que hay que hacer es que te venga, lo que tiene que pasar es que te venga una musa, una inspiración, y entonces tú coges el pincel y esa musa te guía la mano y sale el cuadro maravillosamente bien. Y quien no tiene esa musa no puede, no sabe pintar. No, falso, totalmente, incorrecto. Para aprender a pintar, o sea, para pintar hay que aprender a pintar. Y para aprender a pintar tiene que haber un proceso gradual de aprendizaje. Lo que voy a decir, valorad más al arte, valorad un poquito más a los artistas también, por favor, porque sobre todo es lo que hemos hablado toda la entrevista, no es fácil, no es fácil. Luego a todo el mundo nos gusta que se desarrolle el arte, nos gusta cuando hay una persona que desarrolla el arte del arte que sea, que canta, que baila, que pinta, que lo que sea, nos gusta que lo haga y nos gusta conocerlo y nos gusta apoyarlo, pero hay que reconocerlo más, porque no es fácil. Y hay que gastarse el money, hay que pagar también por el arte, porque estamos en un momento en el que ver películas es casi gratis o es muy barato, escuchar música es ya con cosas como Spotify y eso es gratis directamente. Entonces sé que nos cuesta soltar billetes cuando hablamos de cosas artísticas. Nos cuesta pagar por una entrada de teatro si vale más que no sé cuánto, nos cuesta comprar un cuadro como ha dicho Paco. Sé que nos cuesta, pero es que la manera de apoyar el arte no es solo aplaudirlo, sino que es también invertir en él. Así que yo dicho esto, os voy a dejar el Facebook de Paco por aquí debajo para que podáis ver los cuadros que tiene. Y nada más. Nos vemos la semana que viene y adiós.